Permite hablar del tema de la unidad de la iglesia. Pero antes vamos a orar, vamos a rogar al Señor su dirección. Entonces le ruego que me acompañe. Padre y Señor nuestro, queremos adorar tu nombre, exaltarte solamente los méritos de tu Hijo Jesucristo, rogándote, Señor, que en Él tú nos des gracia, que con tu Espíritu ilumines nuestra mente, nuestro corazón, y al estar expuestos ante tu palabra, podamos ser redarguidos de pecado, conducidos a los pies de Cristo. Todo esto redunde para la gloria de tu nombre y el bien de nuestras almas. En Cristo lo rogamos, Padre, y te damos gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos y amigos, entonces, a manera de introducción, déjenme decir lo siguiente. Muchas veces nosotros escuchamos, hablamos o hasta discutimos de la unidad de la iglesia. Unos dicen que la unidad de la iglesia se da porque estemos bajo cierta denominación, por tener un mismo credo, una confesión de fe, etcétera, etcétera. Otros dicen que la unidad de la iglesia se da solamente en la congregación a nivel local. Y otros niegan rotundamente que haya tal unidad en la iglesia del Señor. Finalmente, también hay quienes no saben nada acerca de lo que es la unidad de la iglesia. Sin embargo, la Biblia nos enseña muchas cosas acerca de la unidad de la iglesia. Por ejemplo, la Biblia nos dice que el vínculo de la unidad de la iglesia es el Espíritu Santo. La Biblia nos dice que la unidad de la iglesia la logró Cristo. La Biblia nos dice que la unidad de la iglesia se fundamenta en la unión del creyente con Cristo mediante la fe. La Biblia nos dice que es una unidad de Cristo con todos los creyentes, aunque no por eso somos un solo hombre. La Biblia nos dice que no es una unidad externa, sino que es una unidad en doctrina, una unidad en fe y una unidad en obediencia a la palabra de Dios. Como lo ven, entonces, este no es un tema fácil de tratar. Ahora, yo no pretendo en esta mañana, mediante esta enseñanza, decir todo lo que hay que decir al respecto. Pero sí pretendo, entonces, es que juntos en esta mañana podamos estudiar o ver, guiados por el Espíritu Santo y a la luz de la palabra, algunos aspectos acerca de la unidad de la iglesia. Eso es lo que vamos a ver, hermanos. ¿Qué vamos a ver? Algunos aspectos de la unidad de la iglesia. Algunos aspectos. Y lo primero, o lo veremos de esta manera. Un primer aspecto es la importancia que Jesús le dio a la unidad de la iglesia. Un segundo aspecto, la necesidad que tenemos nosotros de preservar la unidad de la iglesia. Y un tercer aspecto, la manera práctica en que podemos preservar la unidad de la iglesia. Veamos entonces nuestro primer aspecto de la unidad de la iglesia, la importancia que Jesús le dio a la unidad de la iglesia. Uno de los aspectos claves para entender lo que es la unidad de la iglesia, hermanos, es ver mediante la misma escritura la importancia que el Señor Jesús le dio a este tema. En el Evangelio según Juan, capítulo 17, verso 11 al 23, un pasaje conocido como la oración sacerdotal, podemos ver que para el Señor Jesús la unidad de la iglesia era algo de gran importancia, a tal punto, hermanos, que antes de ir a la cruz, el Señor Jesús le rogó al Padre por la unidad de su iglesia. Juan capítulo 17, verso 11 al 23. Allí podemos notar claramente dos cosas, hermanos. Una, que el Señor Jesús le rogó a su Padre por la unidad de sus discípulos. Eso está en el versículo 11. Y dos, que el Señor Jesús le rogó a su Padre por la unidad de la iglesia.
Juan capítulo 17, verso 11, entonces dice allí: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Esto es, hermanos, que el Señor Jesús ya no seguiría más en este mundo humanamente. Él partiría hacia su Padre. Sin embargo, miren lo que Él le pide al Padre por sus discípulos. Él dice: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Ahora, ¿cuál era el propósito de esa petición, hermanos? Pues como se lee allí en el mismo pasaje, dice: para que sean uno, así como nosotros. Es decir, para que en esencia sean uno. ¿Cómo? Como son Dios el Padre y Dios el Hijo. Pero noten, hermanos y amigos, Dios Padre y Dios Hijo no son uno en persona. Ellos son uno en naturaleza divina. Ellos son uno en esencia divina. Así es que los discípulos no debían ser uno en cuerpo, sino uno en sentir, uno en pensar como cristianos. Ahora, si vamos unos versos más adelante, podemos ver que el Señor Jesús no solamente rogó por la unidad de sus discípulos, sino que también rogó al Padre por la unidad de los que habrían luego de creer en Él mediante el mensaje predicado por sus discípulos. Versículos 20 al 23, hermanos, de Juan 17. Dice entonces allí, el mismo Señor Jesús en este pasaje dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Para qué? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, completos, es decir, completos, en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos también, a ellos como también a mí me has amado. Miren, hermanos, algunas cosas que podemos notar o concluir de este pasaje que acabamos de leer. Podemos concluir que la unidad de la iglesia es algo de gran importancia para el Señor. El Señor de la iglesia se preocupó por la unidad de su iglesia, a tal punto que Él le rogó a su Padre por ello. No fue algo liviano, fue algo que ocupó el corazón del Señor. Y eso se ve reflejado en el énfasis que vimos allí en este pasaje, cada vez que se ve el propósito con el cual el Señor pidió. Mire, si usted nota con cuidado, en los versos 21, 22 y 23 se remarca un énfasis. El propósito de la oración, vean. En el verso 21 dice: para que sean uno. En el verso 21, en la parte B, dice que también ellos sean uno. En el verso 22 dice: para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y en el verso 23, hermanos, dice: para que sean perfectos en unidad. Ahora, esta palabra perfectos quiere decir completos en unidad. Pero note entonces el énfasis. El Señor se preocupó por la unidad de su iglesia. Otra cosa que podemos concluir aquí de este pasaje, hermanos, es que el Señor Jesús oró por la unidad de toda su iglesia. De toda su iglesia. No meramente por una iglesia local o por cierta denominación. No. El Señor está orando por su iglesia.
Otra cosa que podemos concluir de este pasaje, hermanos, es que la unidad de la iglesia tiene un modelo a seguir, y es la unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Siendo esa la base de la unidad, hermanos, la iglesia debe esforzarse por sostener esta unidad. También podemos concluir que la unidad de la iglesia, o de la unidad de la iglesia se desprende un propósito, hermanos. ¿Lo notaron? Y es que por medio de esta unidad reflejada al mundo, ellos puedan conocer, puedan creer que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Y eso también se lo puedo mostrar con los mismos versos que leímos. Dice allí entonces, en el verso 20, hermanos: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Para qué? Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo, ¿qué? Para que el mundo crea, hermanos. ¿Notan entonces el peso que ahora cae sobre nosotros como iglesia? La unidad tiene un propósito, según este pasaje, para que el mundo crea. Y también en el verso 23: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo, ¿qué? Para que el mundo conozca, hermanos. A la luz de estas conclusiones, entonces, permítame preguntar, hermanos: ¿es para usted importante la unidad de la iglesia como lo es para el Señor Jesús? Y si lo es, ¿qué está usted haciendo para completar, para que seamos perfectos en la unidad de la iglesia? Y por medio de ella, entonces, hacer que otros conozcan a Cristo como el Hijo de Dios, como el Salvador nuestro. Como pueden ver, entonces, Juan 17, 11 al 23 es un pasaje amplio y sumamente claro para mostrar la importancia que el Señor Jesús le dio a su iglesia en cuanto a la unidad. El Señor estaba a punto de ir a la cruz, hermanos, y como hombre, porque el Señor Jesús es 100% hombre, 100% Dios, y como hombre en ese momento, hermanos, imagínense usted al Señor yendo camino a la cruz. Seguramente como hombre tendría que estar pensando en muchas cosas que le venían. No estaba muy tranquilo, hermanos. Como hombre, piense usted cuando tiene cierta dificultad, su mente se distrae, se aísla, se enfoca en otras cosas, y seguramente en lo último que piensa, o lo secundario o más lejano, es la iglesia. Pero el Señor Jesús aquí, hermanos, rumbo a la cruz, y tiene en mente y tiene en su corazón ¿qué? La unidad de la iglesia. Él tiene en mente la unidad de la iglesia. Él oró, rogó a su Padre, hermanos. Él sabía que un rebaño sin pastor fácilmente es dispersado, pero también sabía que una iglesia sin unidad fácilmente, hermanos, se acaba. Por eso el Señor Jesús oró por la unidad de su iglesia. Hermanos, entonces aquí les animo para que estemos juntos orando, juntos en un mismo espíritu, en un mismo pensamiento y en un mismo sentir, orando por la unidad de la iglesia. El Señor Jesús lo hizo, hermanos. ¿Qué debemos entonces hacer nosotros? Oremos al Señor, pidámosle, roguémosle por la unidad de su iglesia. Hasta aquí entonces nuestro primer aspecto respecto a la unidad de la iglesia. Veamos entonces ahora el segundo aspecto, que es la necesidad de preservar la unidad de la iglesia. La necesidad de preservar la unidad de la iglesia. Es decir, hermanos y amigos, que como iglesia tenemos la urgencia de preservar, es decir, cultivar
cultivar la unidad de la iglesia. Esta unidad debe ser protegida y practicada por parte de todos y cada uno de los que el Señor oró, es decir, por la iglesia. Esto es responsabilidad de todos y cada uno. Esto no es responsabilidad meramente de algunos. Esto nos compete a todos, hermanos. Divide y vencerás es un principio que conoce muy bien nuestro enemigo. Es necesario entonces, por el bien de la iglesia, preservar su unidad. Nuestro enemigo conoce muy bien, hermanos, que una iglesia dividida es una iglesia perdida. Por eso entonces es necesario, por el bien de la iglesia local, preservar dicha unidad. Miren, hermanos, somos un cuerpo en Cristo. Somos uno en Cristo, y eso es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios, capítulo 2. Usted puede notar allí en el capítulo 2 que el apóstol dice que el Señor Jesús logró por su sacrificio en la cruz hacer de nosotros los creyentes una sola nación, Efesios 2:14, un solo cuerpo, Efesios 2:16, una sola familia, Efesios 2:19, y un solo templo espiritual, Efesios 2:21 y 22. Puede leer todo Efesios, hermanos, y ahí usted podrá ver lo que le estoy diciendo. Ahora, como pueden ver, en todo esto nosotros fuimos pasivos, hermanos. Nosotros no hicimos nada para lograrlo. Nosotros solamente recibimos lo que Cristo logró en la cruz. Allí nosotros no tuvimos ninguna participación. Y qué bueno entonces que no estuvo en manos de ninguno de nosotros el poder lograr lo que Cristo logró, la unidad de su iglesia. Qué bueno que no dependió de usted ni de mí, porque nunca hubiera sido posible, hermanos. Nunca hubiera sido posible esto. Cristo logró que su iglesia fuese una sola, hermanos. Los creyentes somos uno en Cristo. Somos una sola iglesia, que está unida por un vínculo divino que es el Espíritu Santo, y nada ni nadie, hermanos, podrá separarnos de esta unión espiritual. ¿Notan? Estamos unidos en un vínculo divino, hermanos. Y piensen esto: nada ni nadie podrá separarnos. Nada, hermanos. Porque no dependió esta unidad de usted ni de mi persona. Solamente dependió de Dios, del Señor Jesús, que lo logró en la cruz. Y estamos unidos en este vínculo divino por el Espíritu Santo. Ahora, eso no quiere decir, hermanos, que nosotros no tengamos que hacer nada, que sigamos meramente allí como espectadores. Eso no quiere decir que nosotros tengamos que estarnos quietos. No, hermanos. Permítanme ilustrarles con este ejemplo. La Biblia enseña que cuando un hombre y una mujer, la Biblia enseña que cuando un hombre y una mujer se unen en el vínculo matrimonial, que es el diseño divino, ya no son más dos, sino una sola carne. Por lo cual entonces dice: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19, 5 y 6. Esta es una unión inseparable, hermanos. Dios los juntó, a ese hombre y a esa mujer, y aunque ellos quieran y procuren, no podrán separarse. Dios los ve como uno solo, hermanos. Están unidos en un vínculo divino, y aunque ellos procuren, no van a poder separarse. Dios los ve unidos. Y aunque estén unidos por ese vínculo, es también deber ahora de ese hombre y de esa mujer preservar esa unión mediante su relación de lo que ahora son. ¿Qué son? Una sola carne.
Es deber ahora de ellos, entonces, preservar esa relación, preservar esa unidad. ¿Notan? Así entonces es la unidad de la iglesia. Estamos unidos por un vínculo divino inseparable en algunos sentidos. Sin embargo, hermanos, es ahora nuestra responsabilidad como iglesia preservar dicha unidad en nosotros mediante nuestra relación con los hermanos. ¿Notan? Si Cristo logró la unidad y estamos unidos en ese vínculo divino, fuimos pasivos, recibimos lo que Cristo logró, pero ahora, hermanos, es nuestra responsabilidad preservar dicha unidad. Como iglesia, entonces, debemos preservar esta unidad mediante nuestra relación con los hermanos, ya que todos somos uno en Cristo. El cuerpo de Cristo, hermanos, que es la iglesia, ahora participa activamente por el Espíritu Santo en la preservación de la unidad de la iglesia. Y no debemos dejar que esta unidad se extinga. Ahora somos responsables, hermanos. Pero, note que no está descargado meramente en nuestras fuerzas, sino que estamos unidos a un vínculo divino, y ese vínculo divino nos anima, nos da la fuerza, la capacidad para hacer que nosotros preservemos dicha unidad. No estamos solos, hermanos. Miren cómo lo dice el apóstol en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Vayan por favor ahí. Aquí dice el apóstol, Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, les pido que consideren, hermanos. ¿Eso es lo que está diciendo el apóstol? No. Él está diciendo, yo pues, preso en el Señor, os ruego, les suplico, hermanos. ¿Qué es lo que suplica? ¿Que sigamos pasivos? No. Miren, el apóstol dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, hay una súplica, hay un ruego, hay una petición intensa a que nosotros vivamos conforme a nuestro llamamiento. Y como vimos, Efesios capítulo 2 dice que nosotros somos uno en Cristo, hermanos. Hemos sido llamados a ser uno en Cristo. Un solo pueblo, una sola nación, un solo templo espiritual. Ahora, con base en eso, hermanos, es que el apóstol dice entonces, vivamos conforme a ese llamamiento. Conforme a ese llamamiento, entonces, les ruego que vivan así. O como también le dijo a los hermanos de la iglesia en Filipos, Filipenses capítulo 1, versículo 27. Él les dijo, Filipenses 1, 27, solamente que os comportéis, ¿cómo? ¿Como ustedes quieren? No, hermanos, como es digno del Evangelio de Cristo. Debemos comportarnos, vivir como es digno del Evangelio de Cristo, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Qué es esto, hermanos? Que andemos en unidad. Debemos conducirnos de acuerdo a nuestro deber para que de esta manera entonces sea preservada la unidad de la iglesia, hermanos.
Debemos esforzarnos por preservar y practicar la unidad de la iglesia, firmes en nuestra fe, teniendo un mismo espíritu, un mismo pensar en las cosas del Señor y combatiendo unidos por el glorioso evangelio de Cristo. Eso es unidad, hermanos. Ahora, hermanos, la pregunta que debería estarse haciendo usted en este mismo momento sería: ¿cómo preservar entonces dicha unidad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la práctica para preservar dicha unidad? Porque tenemos una necesidad y lo vemos claro. Ahora, ¿cómo suplir? ¿Cómo hacer para preservar esta unidad de la iglesia? Bien, pues entonces para eso le sigo animando a que veamos lo que sigue, nuestro tercer aspecto, y es la manera práctica. La manera práctica para preservar la unidad de la iglesia. Ya hemos visto entonces la importancia que el Señor Jesús le dio a la unidad de la iglesia. Hemos visto que tenemos una necesidad, hermanos, de preservar la unidad de la iglesia. Ahora vamos a ver cómo es que de manera práctica entonces nosotros podemos preservar la unidad de la iglesia. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que un día como hoy, hermanos, usted y yo preservemos la unidad de la iglesia? Esto no es para que se lo lleve apuntado meramente en el cuaderno. Esto es para que usted vea cómo es que de manera práctica, vivencial, podemos entonces preservar la unidad de la iglesia. En otras palabras, hermanos, esto es pura aplicación de la palabra de Dios a nuestro corazón. Por eso quiero, hermanos, y es el deseo de mi corazón, que usted esté muy atento a esto. Porque esto es pura aplicación de la palabra de Dios a nuestros corazones. No cierre su corazón a esto. Una vez más, vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Donde el apóstol Pablo dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es dignos de la vocación con que fuisteis llamados. Y aquí entonces está la manera. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Claramente, hermanos, vemos cómo es que debemos entonces preservar la unidad de la iglesia, de una manera práctica en nuestra relación con nuestros hermanos, de una manera práctica, vivencial, que se debe notar, que por parte de nosotros tiene que ser efectiva, hermanos. Es decir, quiero que piensen esto, hermanos. Esto no es para el hermano que está a su lado, esto es para usted, esto es para mí, esto es para cada uno de nosotros. Y la manera entonces que dice el apóstol Pablo, debemos preservar de manera práctica la unidad de la iglesia, empieza diciendo él: con toda humildad. Con toda humildad. Es decir, hermanos, teniendo una baja estima de nosotros mismos, considerando nuestra propia condición como pecadores. Con toda humildad. Teniendo o reconociendo lo que nosotros mismos somos. ¿Qué somos, hermanos? Pecadores. Pecadores, hermanos. Un ejemplo de humildad lo podemos encontrar aquí mismo en Efesios capítulo 3, versículo 8, donde el apóstol Pablo dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Hermanos, el gran apóstol Pablo está dando aquí ejemplo de lo que es humildad. ¿Por qué? Porque él reconoce lo que es él. Un pecador, hermanos. No merecía que el Señor lo hubiese llamado a tal ministerio,
que el Señor lo hubiese llamado a tal oficio. La humildad es importante, hermanos, para que nosotros podamos preservar la unidad de la iglesia. Ahora la pregunta sería, ¿es usted humilde en el trato con los hermanos? Porque estamos hablando de la manera práctica, hermanos. No estamos hablando de que sea humilde allá afuera, en el trabajo, nada. Estamos hablando de la manera práctica. ¿Es usted humilde en el trato con sus hermanos? ¿Los trata usted considerándose a usted mismo? ¿O usted los mide con una vara tan alta que cuando usted se mide en ella, usted se queda en la mano? Hay que ser humildes, hermanos. Hay que tratar a nuestros hermanos teniendo conciencia de lo que nosotros también somos. Nuestros hermanos son pecadores y se equivocan, hermanos. Entienda, somos pecadores en un proceso y todos vamos ahí. Sea humilde en el trato con su hermano. De esta manera usted promoverá, preservará la unidad de la iglesia. Miren, hermanos, cuando no somos humildes y tratamos a nuestros hermanos bruscamente, ásperamente, ¿eso es sinónimo de unidad? Todo lo contrario, hermanos. Eso no genera más que división. Pleitos, contiendas, chismes, murmuraciones. Entonces, le dejo esto para que se responda en su mente. ¿Debemos ser humildes? El apóstol continúa diciendo, hermanos, ¿cuál es la manera práctica para preservar la unidad de la iglesia? Y él dice, con toda mansedumbre. Con toda mansedumbre, hermanos. Es decir, actuando de manera gentil, con carácter y temperamento controlado, poniendo en primer lugar los intereses del reino y las demás personas antes que el de él mismo. ¿Notaron eso? Es actuar de manera gentil, hermanos, con un carácter controlado, con un temperamento controlado, poniendo siempre por delante los intereses del reino del Señor. Recuerden, hermanos, esta es la iglesia de Él, no es la suya ni es la mía. Es su iglesia. Y como tal debemos entonces tratarla con un carácter y un temperamento controlado, viendo siempre por los intereses del reino y los demás. Mire, hermanos, muchos de nosotros, o muchos en este lugar, no queremos ser mansos. Porque de acuerdo a esto que he dicho, entonces muchos se ven como débiles. No, pero ¿por qué yo siempre tengo que perder? ¿Pero por qué yo siempre tengo que darle la razón al otro? ¿Pero yo por qué siempre tengo que estar por debajo de los demás? Pero, hermanos, una vez más, ¿quiénes somos? ¿Por qué estar siempre adelante, siempre de primeros, siempre ganando en todo, hermanos? Miren, usted ante el mundo muestra mansedumbre y el mundo le dice, no sea bobo, no sea tonto, eso no se hace. Y eso es lo que muchas veces traemos a la iglesia. Nada de mansedumbre, hermanos. Nada de interés por el reino del Señor y los hermanos, menos las otras personas de afuera. Un ejemplo de mansedumbre debe notarlo usted en el mismo Señor Jesús, quien dijo en Mateo 11:29, aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. ¿Qué es lo que debemos aprender, hermanos? ¿A ser ásperos? ¿A ponernos nosotros por encima? No. Nosotros debemos aprender a ser mansos y humildes de corazón. No meramente de una manera externa, hermanos, sino desde una manera interna, partiendo de allí. Necesitamos aprender del Señor mansedumbre y practicarla, para que así estemos promoviendo entonces la unidad de la iglesia, hermanos.
El apóstol continúa diciendo, ¿cuál es la manera práctica para preservar la unidad de la iglesia? Y él dice, con paciencia. Paciencia, hermanos. Es decir, resistiendo o permaneciendo aun cuando se esté sufriendo, hermanos. Resistiendo, permaneciendo, siendo firme allí, aun cuando usted esté sufriendo. Ahora, seguramente usted me estaría respondiendo en su mente, bueno, y si estoy respondiendo, sufriendo por justa causa, ¿cuál es el problema que sufra el agravio, hermanos? ¿Piensa usted en el Señor Jesús? Rumbo a la cruz. Va por ese camino. Lo están maltratando, humillando, escupiendo. No tenían motivo para hacer esas cosas, hermanos. Ahora usted y yo, sí hemos dado en muchas ocasiones motivos para que nos digan cosas, ¿o no? Usted y yo como pecadores en algunas ocasiones sí hemos dado motivos. Y si dijeran algo, hermanos, si dijeran algo de nosotros, ni siquiera es lo que merecemos. Ni siquiera es eso, hermanos. Hay que ser pacientes, estar resistiendo y permaneciendo aun cuando se sufra por eso. Tener paciencia da la idea de sufrir el agravio o la ofensa, pero note, sin estar quejándose. Y hermanos, hay muchos que sufren un agravio y lo andan publicando a los cuatro vientos para que los demás se enteren, para que los demás tomen partido en esto. Eso no es sufrir el agravio, eso no es tener paciencia, hermanos. Ah, pero es que fulanito me dijo, y usted lo viera, y es que fulanito me dijo, y volvió y me dijo. ¿Dónde está la paciencia, hermanos? Hay que sufrir el agravio, hermanos. Sufrir la ofensa, sin estarse quejando, sin estarlo contando, menos murmurando. ¿No sabe usted acaso que por esto se está promoviendo el chisme, la murmuración, la contienda, el pleito? Porque ese que le está escuchando va a tomar partido en eso. Hermanos, y entonces la pregunta sería, ¿tiene usted paciencia con los hermanos? ¿Sufre usted el agravio, la ofensa, sin estarle contando, quejándose frente a los demás? Sin estarle publicando a todos para que sepan el mal que le han hecho, porque es que usted es tan bueno, hermano, que usted no merece eso. Fue terrible lo que le hicieron. Es que todo el mundo tiene que saber que me ofendieron a mí. No, hermanos, eso no es así. Todo el mundo tiene que enterarse, pero enterarse que usted es una persona paciente, que sufre el agravio, que no tiene interés por hacer de esto un pleito, una contienda. Usted no tiene interés en eso. Sea paciente y sufra entonces, así como Cristo sufrió el agravio sin quejarse o querer vengarse, porque ese es otro elemento, ¿no? Una cosa más que se añade allí. Muchos no tienen paciencia y lo demuestran en ser vengativos. Tienen ese espíritu de revancha. Y como me la hizo, un día yo se la voy a hacer. Espera y verá. No, hermanos. Paciencia, dice el Señor. ¿Cuál es la manera entonces de preservar la unidad de la iglesia de manera práctica, hermanos? El apóstol continúa diciendo, soportándonos los unos a los otros, pero no soportándonos por la conveniencia, por lo que los demás digan. No, hermanos, lo que los demás digan no vale nada. Aquí lo que vale es lo que el Señor está diciendo. Aquí lo que importa es eso, soportándonos los unos a los otros con amor. ¿Le parece a usted eso familiar, el tema del amor?
Hace poco se predicó, ¿no? No es nada raro que a nosotros se nos mande, a los cristianos se nos mande amar. Entonces no se le haga raro lo que el apóstol está diciendo en este pasaje, que debemos soportarnos los unos a los otros con amor, hermanos. Es decir, que debemos aguantarnos las ofensas o agravios de los hermanos, teniendo en cuenta lo que dice el apóstol en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 8, donde dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ahora, hermanos, si añadimos aquí esta palabra que el apóstol Pedro dice, no debe ser un amor vago, debe ser un amor ferviente, que brote de su corazón, que en su corazón en verdad esté deseoso por amar al hermano, amar a la hermana que lo ofendió, que en su corazón esté ese deseo fuerte por tenerle paciencia, porque usted lo ama, así como Cristo nos ama. Hermanos, somos la religión del amor. ¿Por qué no hemos entonces de soportarnos? Busquemos siempre el bien de nuestros amados hermanos y cubramos sus faltas con el ropaje del amor. De esta manera entonces estaremos preservando la unidad de la iglesia de una manera práctica. Como dice entonces Colosenses 3, 12 al 13, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y otra vez aquí, hermanos, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Y entonces preguntamos, ¿de qué manera hay que soportarnos? ¿De qué manera hay que amarnos? Y el mismo pasaje nos responde: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Les estaba diciendo, hermanos, no cierren su corazón. Esto es aplicación de la palabra de Dios a nuestras vidas. Y si usted tiene excusa, es porque ha cerrado su corazón. Esto es claro. Esto es claro. La manera de preservar la unidad de la iglesia, dice el apóstol, es guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, hermanos, buscar con prontitud. Ahora, esto sí que a veces cuesta, ¿no? Porque cuando nos ofenden, cuando está pasando algo con esta persona, lo que menos queremos hacer es arreglar las cosas. Y les voy a mostrar un ejemplo mundano traído a la iglesia, hermanos. Muchos de ustedes, o muchos de nosotros, porque a mí también me ha ocurrido, ¿no? Tenemos ciertas diferencias entre los hermanos. Pero muchos, miren el método de arreglar las cosas, hermanos. Tienen la diferencia con un hermano. ¿Y sabe cuál es el método? Usted lo sabe. ¿Cuál es el método que usted usa? Rompamos relaciones. Usted por su lado y yo por el mío. Hagamos distancia. El apóstol dice: buscando con prontitud y diligencia, teniendo gran interés y profundo deseo de buscar la paz con todos. La paz con todos los hermanos. Hermanos, no dejen pasar el tiempo. Pónganse a cuenta con cualquiera que haya tenido problema, aun si le ofendieron. ¿Cuál es el problema, hermanos? Corra prontamente y busque estar en paz con todos. Sea humilde
y con toda mansedumbre muéstrese paciente con sus hermanos, sopórtelos, ámelos y esfuércese con toda diligencia para estar en paz con ellos, porque recuerde lo que dice Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. Estad en paz con todos los hombres. Ahora, hermanos, depende de usted. Yo sé que usted depende de usted y depende de mí. Esto no depende del otro. Esto depende de mí. Si estoy recibiendo esto, esto depende de mí. Depende de nosotros. Si es posible, en cuanto a dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hermanos, creo que más claro no canta un gallo. ¿Quiere usted preservar la unidad de la iglesia? Practique estas cosas en su relación con los hermanos. Y así veremos que será preservada, cultivada la unidad de la iglesia del Señor. Oremos. Padre y Señor nuestro, te agradecemos por tu palabra. Rogamos, Señor, que ella se enraíce en nuestro corazón, que le pongamos todo el ánimo a obedecer lo que tu palabra nos manda, por amor a Cristo, Señor. Danos un corazón conforme a esto que nos has mostrado en esta mañana. Por Cristo lo oramos y te damos gracias. Amén. Amén. Hermanos, no se dispersen, van a tener